Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Medicina de Impacto por Medscape en español, donde hoy hablaremos sobre un tema muy importante para nuestra práctica clínica, la osteoporosis y caídas. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Buenas. Y nos acompaña el doctor Israel García, un amigo entrañable, especialista en medicina interna y geriatría, que nos va a ayudar con ese tema. Él tiene un perfil que ahorita nos platicará sobre este tipo de asuntos. Y bueno, Isra, ¿por qué no te presentas a nuestra audiencia? ¿Quién eres tú dentro y fuera de la medicina? Muchas gracias, Aldo y Meraz, por la invitación a este podcast. Pues yo soy Israel de Jesús García Muñoz, soy especialista en medicina interna y también especialista en geriatría. En el ámbito médico laboré al menos 5 años en el hospital, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde me tocó coordinar el área de ortogeriatría por 4 años y me tocaba ver pacientes esencialmente con fractura de cadera y sus consecuencias relacionadas y también pues las repercusiones de las caídas. Y en parte agradezco que me hayan invitado por esa experiencia que tuve en mi desempeño profesional en ese tiempo. Y en el ámbito personal, pues soy un padre de familia, eh, contento con mi familia, tengo muchos hobbies, me gustan muchas cosas, la verdad. Me gusta mucho el arte, y como dije hace poco, me gusta mucho el arte, las artes visuales, la música clásica, la literatura, la filosofía, pero también disfruto mucho de cosas como los deportes, y los deportes que me gustan, uno de lo que más disfruto es el boxeo, los deportes de contacto, el fútbol americano y el boxeo son, son cosas que disfruto y que a lo mejor en la actualidad no deberían de existir por lo que representa ambos, ¿no? Y yo, para los pacientes que veo, tanto el fútbol americano y el boxeo predispone a tener deterioro cognitivo, pero bueno, pues es un gusto mundano y banal que nos atrae. Parte del programa, Isra, es hacer alguna recomendación de cosas ahí banales, ¿no? De que nos gusta, qué serie, película, libro. Y el Meraz siempre tiene algo que recomendarnos, y la verdad es que yo sí le hago caso a sus recomendaciones. Entonces, si quieres, empezamos mejor que Meraz. las recomiendo, mejor que las recomiendo. Sí. Bueno, yo les recomiendo algo. Ya saben todos, fue mi cumpleaños, gracias a que el doctor Márquez lo hizo público en el episodio pasado. Y hice una recomendación para el niño que todos llevamos dentro, y es que me regaló mi esposa, la doctora Armel Pérez Cortés, un Lego de Star Wars, edición de colección de no sé qué, tanta cosa, del Millennium Falcon, 7541 piezas, una cosa así. Ya lo empecé a armar, hoy puse ahí un tweet, y estoy divertido como enano, y si tienen la oportunidad de comprarse una de esas cosillas, si les gusta pues armar cositas, está súper divertido. A mí me ha gustado desde niño y había tenido muchísimas ganas de uno. No lo había comprado pues porque, pues no sé por qué, pero ahorita ya nos animamos, y ahora estoy en ese proyecto que yo creo que me va a tomar, no sé, unos meses en armarlo todo. Bueno, ¿tú tienes alguna recomendación, Isra, algo mundano? Bueno, tú eres un literato, ¿no? Entonces, por los que no sepan, Israel es la persona que más reconozco sobre que conoce sobre literatura. Por favor, no. Neta. No. Entonces, ¿algún libro último que te haya movido el tapete? Últimamente no he leído algo particular, pero pues sí les puedo decir parte de mis recomendaciones de autores que me gustan a mí. Si alguien no ha leído La insoportable levedad del ser, y más siendo médicos, de Milan Kundera, que lo leí hace
15 o 20 años, pues, yo creo que es uno de mis libros favoritos, igual que Pedro Páramo, pero La insoportable verdad del ser es un imperdible contemporáneo. Este libro me lo recomendaba mucho Paola Gurayev, que ya también la tuvimos por acá de invitada, y me dijo que me lo iba a prestar y nunca me lo prestó, y es de los que tengo pendientes, pero ya a ver si le echo el ojo en Sí, estos días. Sí, las relaciones humanas de ese libro me gusta cómo las representan, ¿no? Sí, es un gran libro, ¿eh? sí, Un gran libro. es un libro de Démosle las un vistazo, relaciones pues. humanas. Tal vez en el contexto actual algunos podrían tacharlo de una visión machista. Entonces, no se lo tomen tan a pecho quien lo lea, ¿no? Hay que ubicarlo en el punto que se O escribió, como como todos los nuestros libros, actos ¿no? que hemos No hecho los a la podemos historia de la juzgar. humanidad, ¿no? O sea, A lo también, mejor este para podcast acabar pronto. en 200 años van a decir qué barbaridades decían, ¿no? O sea, qué cosas Claro. hacían, o sea, ¿no? No, sale el viernes el podcast y el sábado dicen eso Sí, ya, güey. exactamente. Al día siguiente ya Qué dicen qué barbaridades barbaridades dijeron, dijeron sí. Ya la práctica no es así. Pues yo voy a recomendar una serie que se llama Ted Lasso, creo que ya la había recomendado, pero la nueva temporada, que ya fue el final de temporada, me encantó. Es una serie de fútbol, que a mí el fútbol la verdad es que X, pero es una comedia de un equipo en Inglaterra y el entrenador es de Estados Unidos, pero el humor está encantador, no es como decir Club de Cuervos, pero versión inglesa, ¿no? Algo por el estilo. Entonces sí te hace sentir buenas emociones, te ríes. Entonces es el tipo de cosas que me gusta consumir y creo que sí vale la pena. Por eso es la serie más famosa que está en Apple TV. Bueno, después de tanto preámbulo, vamos a empezar de lleno con el tema de hoy. Para eso les preparé un caso. Este es el caso de María Pérez, una mujer de 75 años de edad, quien sufrió una caída en su hogar mientras hacía sus quehaceres. Fue llegada a su hospital más cercano, a la sala de urgencias, donde la evaluaron y ella se presentó con un dolor intenso en la cara derecha, dificultad para mover la extremidad afectada. Estaba hipertensa, 160/90, ella se conoce hipertensa, y también tiene de antecedentes diabetes mellitus tipo 2 y antes tuvo nefropatía membranosa que fue tratada con esteroides, ciclofosfamida, pero ahora está resuelta. Se ordenaron radiografías de cadera que confirmaron una fractura de cuello femoral derecho y entonces fue evaluada por ortopedia y se decidió realizar una cirugía de reemplazo de cadera debido a la gravedad de la lesión y todas estas características que presentaba María. Lo que llama la atención es que nunca antes se había hecho un screening ni un tratamiento preventivo, ni mucho menos para osteoporosis. Entonces, este es el paciente que se nos presenta, este es el caso, no de la vida real. Entonces, mi estimado Isra, empezamos por hablar un poquito de la osteoporosis. ¿Podría explicarnos qué es y por qué es importante conocer de ella y saber identificarla y tratarla? Claro, Alejandro. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a la densidad y calidad ósea y que aumenta el riesgo de fracturas. Esto a su vez es especialmente relevante, sobre todo en la población de adultos mayores, porque las fracturas tienen consecuencias sobre todo para la independencia y la calidad de vida de las personas que la sufren. Por ejemplo, las fracturas vertebrales sobre todo se asocian con dolor y este dolor puede dejar un poco de disminución de la capacidad funcional o discapacidad. Y las fracturas de cadera se asocian con incremento de la mortalidad dentro del primer año ocurrida. Hay series viejitas inclusive que llegaron a estimar hasta el 50% de mortalidad en las personas que sufrían una fractura de cadera dentro del primer año. Actualmente, esto cuando se repara o se fija quirúrgicamente, la fractura disminuye bastante, o sea, la mortalidad asociada, pero pues, sí deja un deterioro en la capacidad funcional de los individuos y hasta la mitad de los pacientes que presentan una fractura de cadera no van a recuperar su capacidad funcional previa que tenían eh, antes, ¿no? Entonces, esto nos habla un poquito del, del espectro de lo deleterio que son las fracturas. Sí, o sea, no nada más es quebrarte un huesito y que te pongan un yeso, sino como dices, en esta población puede ser algo catastrófico de quedar en cama, de perder su independencia, e inclusive pues mueren más, ¿no? Y como bien dices, depende mucho también
de lo oportuno y del tratamiento ofrecido. Sí, a veces nosotros cuando vemos adultos mayores con fractura de cadera, la fractura de cadera es la punta del iceberg, ¿eh? O sea, previamente ya había cosas que no se habían tamizado, que no se habían tratado, y solo estamos viendo la punta de iceberg, ¿no? A veces otro grupo de especialistas probablemente puedan ver el, el inicio o el origen, pero para algunos otros especialistas, sobre todo en adultos mayores, una fractura de cadera es la punta del iceberg de algo que antecedió en ese individuo. O sea, la enfermedad ósea tiene que ver también con otros antecedentes como alteraciones metabólicas previas, un paciente con pérdida de masa muscular, sarcopenia, que no se había tamizado previamente, que no se había tratado, o que tenía factores de riesgo para tener osteoporosis secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, habla de muchas cosas. Es la punta del iceberg a veces, no es el origen. Ahora que lo comentas, platicando sobre la osteoporosis y sus factores de riesgo, ¿cuáles serán los principales, Israel? Los principales factores de riesgo, pues, es, como ya habíamos mencionado, pues, la población, ¿no? El grupo etario, la edad avanzada, particularmente es una enfermedad relacionada al sexo femenino por el aspecto hormonal, la menopausia temprana, la baja ingesta de calcio o de vitamina D, la falta de ejercicio físico a lo largo de la vida, el consumo de tabaco también es muy importante para la osteoporosis, sobre todo en hombres, ¿no? Muchos de los hombres que vemos que tienen osteoporosis a los 80 años fueron fumadores, porque es rara ver osteoporosis en hombres, ¿no? El consumo excesivo de alcohol y como en el caso clínico que ustedes mostraron, los corticosteroides, que en este caso pues pueden ser desde bolos o dosis pequeñas. En algunos pacientes se ha relacionado osteoporosis con dosis de 5 miligramos de prednisona por 2 o 3 meses es más que suficiente para disminuir la densidad mineral ósea, ¿no? Hay otros menos conocidos, pero que a los que vemos pacientes como generalistas, es decir, como internistas o geriatras, nos toca ver también frecuentemente, ¿no? Y que hay que sospechar. Pacientes con hiperparatiroidismo, con hipertiroidismo, las enfermedades malabsortivas, particularmente enfermedad celíaca, pero CUSI o Crohn, que es rara ver la Crohn, también se relacionan. Y de las enfermedades reumatológicas más frecuentes que nos toca ver como generalistas, pues la artritis reumatoide es la de las que tienen más riesgo y que inclusive le incluye las escalas de riesgo como FRAX, ¿no? Y ahorita, pues, derivado del aumento en la expectativa y también con el incremento en la presentación de cáncer, pues hay muchos pacientes que requieren bloqueo hormonal, en el caso de las mujeres que requieren inhibidores de aromatasa como el estrosol, anastrozol, tamoxifeno, y en el caso de los hombres, muchos de los hombres que requieren bloqueo hormonal para el cáncer de próstata, ambos aumentan el riesgo de osteoporosis, ¿no? Inclusive en mujeres jóvenes que tienen bloqueo hormonal, esas pacientes pueden desarrollar osteoporosis a edades más tempranas. Prácticamente todos nuestros pacientes, o sea, yo no veo ningún paciente que no tenga muchos factores de riesgo para osteoporosis. Claro, los únicos que no tienen factores de riesgo son los ancianos que son totalmente sanos o sanos entre comillas. Entonces, de aquí viene la siguiente pregunta, mi estimado. Ya sabemos todos los factores de riesgo, pero ¿qué subgrupo es al que le tenemos que realizar screening sí o sí, dado que es los que mayor riesgo tienen? Dependiendo de las guías que se revisen, puede variar un poco entre el grupo de edad. Lo que está más consensuado es, sobre todo, tamizar a la mayoría de las mujeres en etapa postmenopáusica entre 60 y 65 años. Eso también es, a según, ¿no? La mayor cantidad de pérdida ósea o de densidad mineral ósea se da después de 5 años de tener la menopausia. Entonces puede haber mujeres que tuvieron su menopausia a los 45 años y que probablemente a los 50 ya hay que tamizarlas, ¿no? O, por ejemplo, ustedes que tienen pacientes con trastornos autoinmunes que requieren esteroide o que quedaron con falla ovárica prematura por los fármacos que se llegan a usar por las nefropatías, pues esas pacientes también anticipadamente se tiene que hacer. Pero como regla general, o sea, como regla general, ¿quién tiene que tamizarse? Mujeres posmenopáusicas después de los 60 años, a todas ellas tendrían que tener una densitometría ósea. En los hombres hay duda.
los hombres aguda. Como nosotros no tenemos una andropausia súbita marcada y seguimos produciendo andrógenos durante mucho tiempo, eso nos ayuda a permitir conservar un poco la densidad mineral ósea. Entonces hay dudas si los hombres nos deberíamos tamizar entre los 70 y los 80 años o cuando tenemos factores de riesgo. Es decir, a mí en mi actividad profesional me llegó a tocar en algún momento un hombre de 60 años que tenía un bypass gástrico y que por el bypass gástrico, como tenía mala absorción de calcio y nunca estuvo suplementado, pues ese paciente hizo una osteoporosis previa, ¿no? O sea, mucho más joven. Entonces, también hay que ver cada paciente. Ahora, a veces hay pacientes que ni siquiera necesitamos tamizar o necesitamos hacer screening. Una fractura de cadera en un adulto mayor es igual a osteoporosis. O sea, ese paciente se tiene que tratar. No hay que esperar a tratar. Cuando vemos un adulto mayor con un colapso vertebral en una placa, o sea, que es inequívoco una fractura vertebral y no una destrucción vertebral por algo oncológico. Cuando vemos un colapso vertebral, esa paciente tiene osteoporosis. Inclusive en algunos adultos mayores que tienen una gifosis muy marcada, prácticamente es indicativo que ese paciente probablemente tiene osteoporosis. Ahí sería más cuestionable tratar, pero alguien con una fractura por fragilidad, o sea, por un trauma mínimo, una fractura de radio en alguien arriba de 75 años, alguien con una fractura de cadera arriba de 75 años, o alguien que veamos en una radiografía, por ejemplo, lateral con un colapso vertebral, esos pacientes tienen osteoporosis y no necesariamente tendremos que hacer una densitometría para iniciar tratamiento. Entonces, el tamizaje, mujeres 60, 65 años, posmenopáusicas. Yo me quedaría con eso. Perfecto, súper claro. Y aquí tengo otra duda. Ya me quedó claro que de acuerdo al sapo es la pedrada, hay indicaciones que son un poquito más precisas, pero que como siempre hay individualizar. Y antes yo como que quería utilizar mucho esta escalita de Frax, no sé si alguna vez lo utilicé. Bien, ¿nos puedes explicar para los que no sabemos bien cómo utilizarla? ¿Qué es eso? Sí, un poco el Frax y la densitometría es parte de la evolución de tratar de identificar fracturas antes de tiempo, ¿no? O tratar de prevenirlas. La osteoporosis hace 50, 60 años se diagnosticaba cuando alguien se fracturaba, ¿no? Era como diagnosticábamos. Me refiero a fracturas de fragilidad, no fracturas de alto impacto. Si alguien se cae de 3 o 4 metros y se fractura, pues esa no es una fractura por fragilidad. Pero fracturas mínimas, antes fracturarte era igual a osteoporosis. Después surgió la densitometría para tratar de identificar individuos que tuvieran riesgo de fracturarse anticipadamente y se vio que había personas que su densidad mineral ósea comparada con el resto de la población era menor, ¿no? Tenían menos desviaciones estándar con respecto al promedio de la normalidad. Y después de la densitometría se trataron de buscar escalas adicionales que nos permitieran identificar pacientes con riesgo de fractura y una de ellas es Frax, no es la única. Hay otras escalas. Frax es en la actualidad la más utilizada y que particularmente nos puede ser útil porque tiene validez externa, particularmente en población mexicana. Si ustedes se meten para calcular esta escala de Frax, hay una página de internet de la Universidad de Sheffield, si no mal recuerdo es frax.com. Si ustedes le ponen Google, le ponen Frax, les aparece e inclusive cuando van a calcular la escala Frax, ustedes le tienen que poner la localización y dice Latinoamérica y le tienen que poner México. Entonces ahí se puede evaluar el riesgo a 10 años de fractura, tanto de fracturas osteoporóticas mayores o fractura de cadera. Y de acuerdo al puntaje se ha establecido que personas que tienen más del 20% de fracturas osteoporótica mayor se deberían de tratar y los que tienen más de 3% de riesgo de fractura de cadera también se deberían de tratar. Frac tiene sus limitantes, tiene los factores de riesgo que ellos han evaluado en los estudios, pero hay factores de riesgo que se escapan como en cualquier escala que llegamos a aplicar en la medicina, ¿no? Yo particularmente en población de adultos mayores de 80 o 90 años hay otros factores que contribuyen a tener caídas y fracturas y entonces yo ya uso una escala que se llama Q-Fracture que llega a evaluar aspectos de deterioro cognitivo que son muy relevantes para presentar caídas y fracturas, pero hay muchas escalas, ¿eh? Frax es evidentemente la más validada. Oye, Israel, ya se platicaba un poquito sobre el método screening que es la densitometría ósea y bueno, entre ella viene algo que se llama el T-score o T-score por parte de la OMS. Me gustaría que nos comentaras qué es esto y de dónde vienen esos números, ¿no? Esos números, ¿quién dijo de aquí para acá es osteopenia o baja masa ósea llamada ahora, de aquí para acá es osteoporosis y qué implicación tienen estas famosas clasificaciones? Pues como muchos criterios de normalidad en medicina, ¿no? T-score o el T-score es una medida estadística que compara los resultados de una persona con los resultados promedios de una población de referencia que tiene una distribución normal. Y esto se estableció que había pacientes que tenían más riesgo de fracturarse en un metaanálisis de British Medical Journal
donde pacientes que tenían una reducción de una desviación estándar con respecto a los demás, tenían 50% más riesgo de fracturarse. O sea, a partir de ahí se empezaron a tomar las medidas de -1 como osteopenia y a partir de -2.5 de osteoporosis, y es como se toman las referencias, ¿no? Y hoy se complementa bastante bien con el FRAX, porque antes exclusivamente tratábamos a los pacientes con osteoporosis con base en una densitometría, y actualmente con la combinación de escalas de riesgo de fractura, inclusive pacientes con osteopenia que también se fracturan, podemos ver cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo y probablemente iniciar tratamiento anticipadamente e intentar prevenir una fractura, ¿no? De acuerdo. Entonces, Israel, ya estos pacientes que les vamos a aplicar el tamizaje y con un riesgo alto de fracturas, ¿cuál es el grupo que tú dirías, estos pacientes son los que más se benefician de tratamiento? ¿Y tú cómo empiezas este tratamiento? O sea, ¿y qué espectro de tratamientos utilizas? Como todo en medicina, yo creo que no hay que limitarnos nada más al tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de tratamiento, yo hablo de tratamiento global. Yo creo que todos los pacientes tienen que recibir tratamiento, que es tratamiento global o multimodal o holístico, porque como les comento, a veces las fracturas de cadera es la punta del iceberg y abajo hay muchas cosas. Entonces, estos pacientes tienen que recibir intervenciones de diferente tipo. La terapia farmacológica no termina siendo en todos los casos suficiente. Todos los pacientes tienen que tener suplementación, sobre mujeres posmenopáusicas, suplementación adecuada con calcio. La recomendación es una ingesta mayor de un gramo y medio de calcio, pero esto es siempre y cuando no cumplan sus requerimientos nutricionales, porque de repente vemos que hay sobresuplementación de calcio, ¿no? Y en la actualidad hay cuestionamientos en relación a esto, si realmente la suplementación del calcio beneficia la densidad mineral ósea, no a las fracturas, eso está bien claro. Dar tratamiento de osteoporosis no es dar vitamina D y calcio. O sea, dar vitamina D y calcio no disminuye el riesgo de fracturas, hay que tomarlo en cuenta. Es complemento de tratamiento de osteoporosis. Y la cantidad de vitamina D son en mujeres posmenopáusicas se recomienda entre 800 y 1200 unidades. Ahí yo generalmente sí la suplemento. A mí el calcio trato de hacer un cuestionario rápido con los pacientes para ver si tienen una adecuada ingesta de calcio y que cumplan sus requerimientos para suplementarles un poco más, porque a mí el calcio promueve un poco polifarmacia, da dispepsia el calcio, da estreñimiento, y a veces si agregas calcio tienes que agregar 2 fármacos más, ¿no? Durante un tiempo hubo algunos estudios que mencionaban que el calcio aumentaba el riesgo cardiovascular. Esas asociaciones parecen que son débiles. Y pues bueno, ustedes desde el punto de vista nefrológico, siempre los pacientes dicen, no, pues que me van a salir litiasis renal, que también me parece que la asociación no es así, ¿no? Con la suplementación que los pacientes requieren. El ejercicio es muy importante porque hay un concepto que se llama osteosarcopenia, que generalmente muchos de los pacientes que tienen osteoporosis también tienen sarcopenia. Entonces, es una patología impresiona dual de músculo y de hueso. O sea, si no hay movilidad, porque la inmovilidad también es factor de riesgo para osteoporosis, pues también el hueso está afectado. Desde el punto de vista multimodal, todos los pacientes requieren esto. Ahora, desde el punto de vista farmacológico, ¿cuáles son los pacientes que más se benefician de tratamiento farmacológico? Pues el grupo más estudiado son mujeres posmenopáusicas. Son los que están más representados en los ensayos clínicos, que son mujeres entre 60 y 70 años, son el grupo de intervención. La cantidad de pacientes octogenarios es muy poca en la mayoría de los estudios, y los nonagenarios prácticamente no existen. Inclusive FRAX no está evaluado en población de adultos mayores de 90 años. Entonces, la población blanco que deberíamos atacar, o sea, mujeres posmenopáusicas es cuando deberíamos de tamizarlas y dar tratamiento apropiado, o mujeres más jóvenes que tengan factores de riesgo, o hombres con factores de riesgo antes, ¿no? Dos pequeñas preguntas o comentarios al respecto. Sí me sacaste de onda con esto de escoger bien a quién le vas a dar calcio con vitamina D. De pronto se los damos a todos con el famoso Caltrate más D, sin siquiera pensar si realmente lo ocupa o le metemos más a su polifarmacia. Y segundo, ¿existe alguna indicación para dar algún bifosfonato, por ejemplo, en osteopenia? Sí. O sea, osteopenia cuando se calcula FRAX y hay más del 20% de fractura osteoporótica mayor o más del 3% de riesgo de fractura de cadera, aunque hay osteopenia, hay indicación de tratar. O sea, cuando identificamos osteopenia en una densitometría, en ese momento tendríamos, lo ideal es evaluar FRAX para ver el riesgo de fractura. Y si la paciente tiene más del 3% de riesgo de fractura de cadera y más del 20% de riesgo de fractura osteoporótica mayor, hay que darle tratamiento como si eso fuera osteoporosis. Para mí es importante mencionar que
De repente en medicina sobredimensionamos el beneficio farmacológico y la verdad es que los fármacos, como les había comentado, están bastante estudiados en población menopáusica de mujeres, pero hay que ponerlo numéricamente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el beneficio de los fármacos en los estudios, en estos grupos poblacionales que se han estudiado, el número necesario a tratar, por ejemplo, para prevenir una fractura de cadera con bifosfonatos llega a ser de 175 pacientes en 3 años. O sea, previenes una fractura en 3 años tratando 175 pacientes. Evidentemente, yo no me voy a una postura nihilista, es decir, no hay que tratarlos, pero hay que ponderar el tamaño de la intervención que hacemos, ¿no? O sea, es decir, le damos el bifosfonato, pero también la parte educativa al paciente preventiva de caídas también tiene que ser importante. Y en denosumab, por ejemplo, el número necesario a tratar en algunos estudios es de 167 o menos para 3 años, pero no son fármacos que se los das y no se van a fracturar. Y de pronto creo que en el ámbito médico, sobre todo cuando no se conocen estos números, a los pacientes se les prescribe y nada más, o sea, es la única intervención que se realiza y es una intervención probablemente insuficiente para prevenir fracturas. Claro, es muy importante lo que nos dices, que nos abras los ojos. Yo no tenía ni idea que que el número necesario a tratar era tan alto y por tanto tiempo, lo cual nos pone en otra dimensión, por así decirlo. Digo, y lo que comentas de que no hay que ser ni listas tampoco, pero tener esto muy presente. Ahora, ¿tú crees que Sí, no son nada maravillosos, sí, ¿no? no es como que Sí, sobre ya lo todo hicimos, yo lo ¿no? veo con denosumab, a mí me llegan pacientes que ni siquiera han sido tratados. Les platico el caso rápido de una mujer de 50 años que llega a mi consultorio tratada con denosumab y en lugar de buscar la causa por la cual tenía osteoporosis una mujer de 50 años, le están dando denosumab y la paciente tenía osteoporosis por un hiperparatiroidismo, o sea, tenía un adenoma. Entonces, le das Uf. denosumab a una paciente que tiene un adenoma hiperparatiroideo y esa paciente muy probablemente tenía que iniciar antes con un bifosfonato antes de denosumab en lugar de buscar el origen en esta paciente que es atípica, no tiene más de 60 años con osteoporosis, se le da un fármaco, ¿no? Y eso también es muy importante, buscar las causas secundarias para los pacientes que no Exactamente, eso es son muy, muy típicos. importante. Y eso Que es me clave toca, o ese sea, punto. a mí me tocan dos poblaciones. La población de adultos mayores que tienen una osteoporosis postmenopáusica o que se llama osteoporosis tipo 1 o la osteoporosis tipo 2 que le dicen senil, es una clasificación que se dio por el tipo de afección del hueso. En la osteoporosis tipo 1 se afecta sobre todo hueso trabecular y en la senil después de los 75 años se afecta hueso cortical y trabecular. Esos pacientes tienen los factores de riesgo, edad avanzada, muchos años, muchas mujeres, mucho tiempo después de su presión hormonal, o sea, es decir, tienen muchos años de eso, algunas enfermedades metabólicas, uso de esteroides, etcétera. Pero en jóvenes, pues a veces algunos especialistas de diferentes ramas lo tratan, pero no buscan las causas y se tendrían que abordar cuáles pueden ser las causas, ¿no? Antes de pensar dejar nada más un tratamiento, ¿no? Porque ese paciente va a seguir con osteoporosis y se va a fracturar. Muy importante. Y otra duda personal que probablemente muchos tenemos es, pues ya tienes a tu paciente con osteoporosis, no tiene ninguna causa secundaria importante, identificable, empiezas tratamiento con el bifosfonato de tu preferencia, que ahorita nos platicas si hay diferencias entre ellos o no. ¿Y cuánto tiempo hay que tratarla? Ya dijimos 3 años para prevenir una fractura, hay que tratar 175 pacientes, pero tu paciente en particular, ¿cuánto le dejas? ¿3 años, 5 años, 10 años, toda la Pues vida? sí, eso es una pregunta que no está totalmente definida el tiempo que tendrías que tratar, o sea, no hay una respuesta absoluta. Porque hay pacientes que pueden recibir o se benefician de recibir bifosfonatos hasta 10 años con a lo mejor un año sabático, ¿no? Pero lo que sí tenemos que saber es que los medicamentos, sobre todo los medicamentos los dividimos en dos partes, en los antirresortivos, que son sobre todo los bifosfonatos y el denosumab, y los osteoformadores, que es la teriparatida y el romosozumab. Los primeros fármacos que se empiezan a usar son los antirresortivos, sobre todo en pacientes con osteoporosis postmenopáusica. Ojo, hay pacientes que tuvieron menopausia temprana y que probablemente a los 50 años tienen osteoporosis y esas pacientes, por ejemplo, se pueden beneficiar de reemplazo hormonal o de raloxifeno. Pero me refiero a pacientes después de los 60 años, el primer fármaco que generalmente usamos son bifosfonatos. En pacientes más jóvenes, pues desde el reemplazo hormonal o raloxifeno, ¿no? Sobre todo si hay osteoporosis vertebral. Los bifosfonatos los tenemos que usar y hay que planteárselo a los pacientes al menos de 2 a 5 años. Menos de ese tiempo no va a haber resultados, no va a haber cambios importantes y evaluados por estudios. Lo que tratamos el beneficio de los bifosfonatos es disminuir el riesgo de fracturas, porque de repente vemos
otro tipo de desenlaces o buscamos otro tipo de desenlaces como mejorar densidad mineral ósea. Y no siempre el mejorar densidad mineral ósea por densitometría es igual a que el paciente no se vaya a fracturar. Hay pacientes que pueden tener una densidad mineral ósea todavía bastante baja, pero tomando el fármaco disminuye el riesgo de fracturas. No sé si me explico, ¿no? O que queda claro ese concepto, ¿no? Porque de repente hay un sobreabuso en el seguimiento de esos pacientes y cuando se inicia tratamiento, yo he visto pacientes que les piden cada 6 meses o un año densitometría y es raro que se vayan cambios en densidad mineral ósea. De hecho, es debatido solicitar como parte del seguimiento densitometría. Sí para el diagnóstico, no para el seguimiento. Es bastante debatido. Entonces, básicamente esos pacientes 2 a 5 años es el tiempo que lo deberían de usar. Los primeros estudios eran a 5 años, los seguimientos. Ya hay estudios de seguimientos con bifosfonatos y con denosumab 10 años. Después de 5 años aumenta el riesgo de fracturas atípicas, que son relativamente infrecuentes, igual que otros efectos adversos relacionados a los bifosfonatos. Por ejemplo, hay pacientes que no se tratan porque se cree que hay que enviarlos primero al dentista y que tengan buena salud bucal antes de iniciar un bifosfonato, y realmente la necrosis mandibular es de presentación rara. Hay series que reportan 1 a 10,000 o inclusive a 1 a 100,000, o sea, es bastante rara. Donde está más relacionado es en pacientes con extracciones dentales y sobre todo en oncológicos. Ok, entonces tal vez recapitulando, digo, los tiempos de tratamiento se pone hasta 10 años, pero habitualmente no, por ejemplo, con ácido zoledrónico, que es el tratamiento anual por 3 años, y con alendronato a 5 años, y de la misma forma hacer densitometrías Sí, yo diría espaciadas en más de tiempo, 2 ¿no? o 3 De años años tal en esos vez. pacientes que están en tratamiento. Le- También me habías hecho una pregunta, Aldo, y es en relación a el perfil de los bifosfonatos. El mejor bifosfonato para prevenir fracturas vertebrales y no vertebrales, como si fuera un fármaco de amplio espectro, digamos, en el ámbito de la medicina, es el alendronato, es el primer bifosfonato, ¿no? Entonces, comparado con el resto de los bifosfonatos, pues es el que nos ayuda para fracturas no vertebrales y vertebrales, es decir, fractura de cadera y en otros, y en radio y en otros. El ibandronato, que algunos usan porque la facilidad de usarlo, porque es cómodo, ¿no? Que a veces se puede dejar una vez al mes. Pues el ibandronato solo previene fracturas vertebrales. Si tienes una paciente que exclusivamente tiene osteoporosis de columna y no tiene osteopenia en la cadera, probablemente puede ser un fármaco que puedes usar si el paciente tiene una queja en relación a tomar fármacos, ¿no? Pero probablemente el fármaco que más se debería usar es el alendronato. A veces se abusa del uso de ácido solendrónico, yo a veces lo veo que se abusa de aplicar ácido solendrónico, una, porque se aplica anualmente y dos, porque para algunos representa un beneficio económico ponerlo en su clínica, en su consultorio, etcétera. Pero definitivamente un paciente tendría que estar con alendronato antes de estar con ácido solendrónico. Es más eficaz para prevenir fracturas vertebrales y sobre todo las no vertebrales, alendronato o ácido alendrónico, que ácido solendrónico, ¿no? El tiempo que se deben usar son idealmente 3 años y si el paciente todavía tiene riesgo y no puede recibir otro bifosfonato oral por intolerancia gástrica o alguna complicación gastrointestinal, pues eso el paciente lo debe recibir a lo mucho 6 años. El famoso cártel de la osteoporosis con el El, ácido fa zoledrónico intravenoso. el famoso cártel de compro ácido solendrónico genérico. Además, se administra ácido solendrónico de 4 miligramos, no el de 5 miligramos que está estudiado para osteoporosis. El de 4 miligramos hay que recordar que es para hipercalcemia, ¿no? O para los oncológicos. Y entonces compran, luego de pronto los pacientes están recibiendo el ácido solendrónico de 4 Pues cada 6 miligramos. meses, ¿no? Exacto, 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 ¿no? Oye, pues la mayoría de las fracturas en realidad ocurren en pacientes que no tienen osteoporosis, ¿no? Si te das pues, un buen golpe, una buena caída, ¿no? Va a suceder, como dice la canción de Radiohead, somos accidentes esperando a pasar. Y en ese tenor, ¿qué nos puedes platicar de esto? De cómo es que el riesgo de caídas nos impacta sobre las fracturas. Pues sí, tienen una relación directa, aunque no todos los pacientes que se caen se fracturan. Algunos pacientes primero se fracturan y después se caen. O sea, tienen tan pobre densidad mineral ósea que primero se fractura el hueso y después se caen.
Entonces, no siempre la relación es directa en relación a las caídas, pero sobre todo en la población mayor, la prevención de caídas sí está vinculada en reducción de fracturas. Y creo que es un punto importante de intervención médica y particularmente en el quehacer geriátrico. Me acaba de explotar la cabeza con eso que parece ser como tan obvio, pero pues si lo piensas tantito no es tan obvio. Pues claro que te puedes fracturar primero y luego caerte. Es algo como que siempre lo pensamos de la Sí, forma no, hay contraria. muchos pacientes que se fracturan antes de caerse. Ahora, ¿a qué le llamamos estos síndromes de caídas frecuentes? ¿Qué tan frecuente tiene que caer una persona para clasificarlo así y tomar Hay diferentes acciones? definiciones. El síndrome de caídas desde el punto de vista geriátrico a veces es 2 caídas en el transcurso de 6 meses o una caída con una repercusión que puede ser una fractura. Y las caídas recurrentes hay varias definiciones. A veces cuando tienes más de 3 caídas en un mes. Para nosotros en el ámbito geriátrico, así como es la fiebre, los que vemos adultos mayores, hay puntos pivote o hay síntomas pivote que nos dice esto hay que abordar y que probablemente para otras especialidades no lo toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven una proteinuria y dicen lo tengo que abordar. A lo mejor lo ve cualquier otra especialidad no vinculada y lo da igual. En las caídas para nosotros o pérdida de capacidad funcional, que una persona mayor deje de hacer algo que hacía hace unas semanas o que se empieza a caer cuando antes no se caía, eso es de llamar la atención y hay que ver por qué razón se está cayendo, ¿no? Y hay que abordar diferentes aspectos de qué se puede estar cayendo, desde problemas sensoriales, visuales, desde problemas de mareo o alteraciones vestibulares, vértigo, trastornos motores como Parkinson, uso de fármacos inapropiados como benzodiazepinas en la noche o usar antihipertensivos como diuréticos o beta bloqueadores o que ese paciente tenga algo agudo, ¿no? No sé, un proceso infeccioso, una neumonía, una infección de vías urinarias, etcétera. O sea, es un punto de abordaje. Es como la fiebre para los infectólogos. La caída en un adulto mayor o la pérdida de capacidad funcional para nosotros es un dato de pivote de alarma que tenemos que abordar. Órale, no sabía que era tan complejo. ¿Tú tienes como algún checklist que sigues, como alguna maniobra que haces en tu consultorio que evalúas la marcha del paciente, etcétera, etcétera? Más evaluar las O una causas. Ajá, calculadora, una app. exacto. Hay inclusive hasta mnemotecnias para evaluarlo. Yo particularmente trato de evaluar primero lo sensorial, después a lo farmacológico, después a lo motor y después a lo cognitivo. Inclusive lo cognitivo, alguien que empieza a tener deterioro cognitivo, las áreas elocuentes de la cognición, que es el lóbulo frontal, pues también tienen control motor. Entonces ha visto que quien se empieza a caer probablemente es alguien que empieza a tener algo cognitivo o alguien que empieza a caminar más lento, muy probablemente es alguien que también puede tener eventualmente algo cognitivo, ¿no? Ahí están las vías motoras. Es mi abordaje. Hay personas que son más sistemáticas y hay que usan otras herramientas. Hay una batería de desempeño físico córteo o SPPB en el cual hay una prueba de equilibrio, hay una prueba de marcha y hay una prueba de caminar en tándem. El quehacer geriátrico a veces es tan amplio que para mí debe ser muy práctico. Entonces yo a veces evalúo la velocidad de la marcha en 4 metros del paciente y sobre todo pacientes que tienen una marcha de 4 metros, más de 0.7 metros sobre segundo, eso es un subrogado que tiene riesgo de caídas. Pero es muy variable, o sea, hay pacientes que pueden estar más rápido y que si no le identificas los fármacos que está tomando o sobre todo que tienen Parkinson, se va a seguir cayendo ese paciente. Yo creo que ahí las habilidades clínicas, independientemente de las escalas, ayudan mucho a poder disminuir el riesgo de caídas y tener una evaluación integral y completa como es generalmente una evaluación geriátrica, es una evaluación holística. Claro, totalmente de acuerdo. Y sobre todo ya con experiencia que se va ganando con el Sí, tiempo. Pero bueno, yo les eso diría, ya alguien que vean lento, es otro cantar. que camine al consultorio, mídanle o cronómetren la marcha y esa persona puede tener riesgo de caídas y ya después se pueden evaluar lo sensorial, que es los ojos, los oídos, los fármacos y lo motor, ¿no? Cómo camina esa persona, es lo que les podría dar como sugerencia que yo hago en la práctica, ¿no? Y ya que identificas un paciente que te preocupa que se pueda caer, ¿qué medidas de prevención implementas? Pues trato de implementarlo con el paciente y con la familia, ¿no? Si tiene problemas sensoriales, que a esta edad hay mucho riesgo de, después de los 75 años, sobre todo en la población adulta mayor, que es la que más se cae, si tienen problemas sensoriales visuales, pues enviarlos con el oftalmólogo, ¿no? Es una población con alto riesgo de degeneración macular, glaucoma o cataratas. Si tienen problemas vestibulares, porque llegan a haber problemas vestibulares, y mucho del mareo que tiene el adulto mayor es de disfunción vestibular
o alteraciones vestibulares, mandar a rehabilitación vestibular, porque estos pacientes frecuentemente se les prescriben fármacos y algo que es tradicional que les prescriben sinaricina y la sinaricina produce parkinsonismo, ¿no? Entonces ese paciente que tenía mareo y que a veces se caía por mareo, ahora está parkinsónico por la sinaricina y además el beneficio potencial de la sinaricina pues es nulo en pacientes que tienen mareo. Después, pues el aspecto nutricional, el aspecto de ejercicio, y ahí intento enviarlos con un especialista de rehabilitación para un programa de fortalecimiento, ¿no? Y modificar fármacos. Estos pacientes si tienen fármacos inapropiados que puedan predisponer a caídas, hay que cambiarlos por fármacos que probablemente sean más seguros. A veces en la medicina geriátrica, los geriatras somos incomprendidos porque no vamos con los fármacos que tengan más eficacia terapéutica, sino a veces hay fármacos que no tienen tanta eficacia terapéutica para lo que queremos tratar como desenlace primario, pero preferimos medicamentos que tengan menos efectos adversos. No sé si me explico, porque a veces el efecto adverso del fármaco es peor que tratar la patología de base y el final es peor en el paciente que el desenlace primario, ¿no? Bueno, fue una plática muy enriquecedora. Hablamos desde los básicos de la osteoporosis y también de las controversias de los estudios, de si estamos sobrediagnosticando, sobretratando la osteoporosis. Y finalmente terminamos con las caídas, que es algo que los no geriatras de pronto las pasamos por alto y creo que es igual o más importante como parte del tratamiento holístico de estos pacientes. Pero bien, Israel, me gustaría escuchar si quieres tus puntos para llevar a casa. Sí, con todo gusto, Aldo. Las fracturas son una importante causa de discapacidad y aumentan la morbimortalidad de quienes las presentan. El manejo de osteoporosis yo creo que tiene que ser un manejo holístico y no solo centrarnos en el farmacológico. Hay que ver realmente el beneficio potencial de los fármacos sin caer en el nihilismo terapéutico farmacológico, pero también ver o ponderar cuáles son las acciones que tenemos que hacer más con esos pacientes, más que nada más dar un fármaco. En pacientes con osteoporosis hay que elegir adecuadamente los fármacos y generalmente hay que iniciar con antirresortivos, que son bifosfonatos, particularmente alendronato, que es, digamos, el antirresortivo más estudiado y que tiene beneficio en fracturas vertebrales y no vertebrales, y después pensar en otros antirresortivos más potentes, como puede ser denosumab, y si hay pacientes de muy alto riesgo con osteoformadores, por ejemplo, teriparatida, pero ya dejarlos al final, ¿no? Y muy importante la intervención multimodal. Yo creo que en medicina tenemos que hacer intervenciones multimodales, que es educación del paciente, buena suplementación de calcio, vitamina D, una adecuada nutrición para que ese paciente tenga buena masa muscular, buen aporte proteico, tener una prescripción adecuada de ejercicio, que muy probablemente los clínicos o el ejercicio cardiovascular no es suficiente, el ejercicio de resistencia que se puede prescribir por un especialista en rehabilitación o por un médico del deporte puede ser muy importante, o inclusive un fisioterapeuta. Todo esto con la finalidad de disminuir caídas y fracturas. Buenísimo. Pues muchas gracias, mi estimado Isra, un gustazo como siempre. Muchas gracias, Isra, por tus charlas, por compartir cómo lo haces en tu práctica diaria y esperemos tenerte de nueva cuenta con nosotros en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Aldo y Meraz, por la invitación a este podcast. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.